tema de hoy lo he hecho por segmentos, entonces el tema de hoy básicamente se va a llamar la Pascua, porque eso fue dado a todos, la Pascua. Y más adelante lo vamos a ir desglosando en diferentes temas. Ah, puede ser que vaya momentos rápido y momentos despacio. No, voy a tratar de no hablar mucho para que la palabra sea la que se exprese, la palabra sea la que enseñe. Vamos a leer mucho y vamos a andar por la Biblia, así que puede ser que la enseñanza de hoy se tarde 1 hora, pero creo que es importante saber esto. Y ahí van a ver segmentos más cortos que otros, pero ahorita solo vamos a ver la historia. El tema de hoy es la Pascua, para ver la historia desde el principio con Israel y ver cada proceso. La Pascua. Como les había dicho brevemente, el tema de hoy es la Pascua. La palabra Pascua es Pesach, que es P-E-S-A-H-C-H, perdón. En inglés se llama el Passover, que quiere decir el que pasó sobre. ¿Okay? El Passover nosotros conocemos de que fue dado a Israel cuando el heridor iba a matar todos los primogénitos. Lo vamos a leer en brevemente, si quiere vayan a él en lo que hablo acerca de la introducción. Éxodo 12, vamos a estar en Éxodo 12 por un momento. Pero como sabemos, esta historia comienza o radica cuando Dios le da las instrucciones a Israel para que ellos puedan hacer esto, para que ellos puedan preparar la cena, para que ellos tengan cada detalle de esta instrucción en el corazón de cada uno de ellos, para que no faltaran, para que ellos hicieran conforme a lo que Dios estaba diciendo en ese momento, porque era muy importante que ellos siguieran las instrucciones que Dios les iba a dar, porque cada una de esas instrucciones se iba a reflejar en el sacrificio de Jesucristo. Y también era importante para ellos, porque para nosotros es diferente. Para ellos era esencial que ellos estuvieran moralmente puros, moralmente o ritualmente también limpios, y que todo eso, cada instrucción fue dada a ellos. Entonces, por eso el Passover era ese día que iba a pasar el heridor a matar a todos los primogénitos. En conferencia o poniéndolo en contraste con Jesucristo, el Passover fue lo que pasó sobre. ¿Qué fue lo que pasó sobre? Solo esto vamos a analizar o poner en contraste con Jesucristo. En muchas áreas vamos a hacer el contraste también hoy acerca de Jesucristo y acerca de Israel. En inglés, vuelvo y repito, se llama el Passover. En la vida de Jesucristo, ¿qué es lo que pasó sobre? Todo lo que pasó sobre o pasar sobre quiere decir que todas las cosas que tenían que pasar para mí pasó sobre Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo las tomó sobre él. Por eso se llama el Passover o la Pascua, porque todas las cosas que eran para mí, Jesucristo las obtuvo o Jesucristo las puso sobre él. Passover. Pero en ese sentido no es que pasó sobre las casas, sino pasó todo sobre Jesucristo. Entonces, vamos a Éxodo. Éxodo 12, del 1 al 14, y del 14 nos vamos a saltar al 21. Y vamos del versículo 21, vamos a leer al 28. Y Éxodo 12, 1 dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, y un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis
la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Aquí vienen los detalles y lo que Dios le está diciendo a Moisés. Le dice, tienen que tomar uno y asegúrense que el cordero que tome sea lo suficientemente para las personas, de acuerdo a cada uno que coma, porque no tenía que sobrar carne del cordero ni ellos tenían que guardar. Era de acuerdo a la porción. Si el animal o el cordero era muy grande, entonces ellos tenían que invitar al vecino para que se acabara en ese día. Y le dice, okay, y el animal será sin defecto. Okay, ¿qué dice el 5? El animal tenía que ser sin defecto. Estas características las vamos a ver en Jesucristo más adelante, pero ahorita nos estamos enfatizando de dónde comenzó la Pascua y por qué. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Vemos y dice, y lo inmolará. Esta palabra inmolará se refleja también en Isaías cuando dice que Jesucristo fue molido. Molido es. Lo inmolará, quiere decir, es una palabra en la cual el animalito tenía que sufrir la muerte, ¿verdad? Tenía que sufrir esa muerte. Y dice en las 2 tardes. El 6 habla de las 2 tardes y el cordero tenía que ser sacrificado el 14 antes de la caída del sol, porque las 2 tardes, la primera quería decir que era cuando el sol descendía. Eso ahí acababa. Entonces así se dividían los días antes. Entonces, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Hablando del 14 también. Y tomarán la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Entonces la instrucción era la sangre que salga del cordero, tienen que pasarlo en el dintel o los postes, o era donde donde abarcaba el alrededor de las puertas. Ese era el dintel o los postes, que eran los lugares de las puertas o el alrededor de las puertas. Y aquella noche será la carne, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en fuego. 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedase hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Por eso les decía, no tenía que quedar nada. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Dice, y lo comeréis apresuradamente. ¿Por qué? Porque lo tenían que comer antes de las 2 tardes, que era prácticamente cuando se está atardeciendo. Entonces ellos tenían que hacerlo antes que se oscureciera, en otras palabras. Dijimos hasta el 14, ¿verdad? Y 12. Pues yo pasaré aquella noche. Nosotros sabemos que esta es una figura de un idiom, porque el que pasó fue el diablo, pero eso sería otro tema. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, dice Jehová. 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y veré la sangre, y el heridor no va a pasar. No pasará mortandad. Quiere decir que la muerte no iba a pasar, o la muerte no iba a hacerle nada a los primogénitos de todo el pueblo de Israel. Y esa es la promesa. Era la sangre la que iba a proteger.
Era la sangre, el simbolismo de la sangre que iba a cuidar o a redimir, si se podría decir, la vida de cada uno de los primogénitos en ese punto. 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Iba a pasar de generación en generación, de familia en familia, esta ceremonia. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne, como algo sagrado para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y así mismo pasó. Vamos a saltarnos al 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos de vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo. Y unid el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Por eso tenían que comerlo rápidamente antes que ya llegara la noche, antes que comenzara a descender el sol, y no tenían que salir sino hasta el día siguiente, que sería el 15. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre del dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar el heridor en vuestras casas para herir. Y aquí dice, este es el idiom, pero sí dice el heridor pasará y no es Dios o Jehová. Y entonces cuando el heridor pase por las casas, va a pasar sobre sus casas y el heridor o esa plaga de la mortandad no iba a pasar. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra de Jehová, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometido, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová. Es la víctima. ¿Quién fue la víctima para nosotros o el sacrificio? Entonces, poco a poco va a ir haciendo un poquito más sentido, pero es importante que veamos la historia o el trasfondo de dónde viene todo esto. Dice: vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. 28. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Esta es una de las bases de la Pascua. ¿Cuáles fueron las primeras instrucciones dadas a Israel? Y más adelante vamos a ver por qué. Y qué es lo que simbolizó en ese momento el heridor y qué es la redención que pasó ahí. En este punto eran solo los primogénitos, y más adelante la sangre fue el precio por nosotros, por todos nosotros, y lo que quitó sobre nosotros. Entonces, aquí se están haciendo los fundamentos y vamos a Deuteronomio 8 y no. Así que el pueblo de Israel cada año tenían que hacer esto en memoración de eso. Para ellos era la memoria también de la liberación de la esclavitud. Israel cada año comenzaba haciendo esta en memoria de la liberación y la esclavitud que habían pasado. La celebración era el sacrificio del cordero y los elementos siempre fueron la sangre y la carne. Vamos a Deuteronomio 8 y va a ser del 1 al 4. Deuteronomios 8 del 1 al 4. Y 8.1 dice: cuidaréis de poner por obra, vamos a ver, todo el mandamiento que os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y estéis y poseáis la tierra que Jehová ha prometido con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto,
para afligirte, para probarte y para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocíais tú y tus padres la habían, que tú no conocías tú y tus padres nunca la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y aquí vemos que también allá en Mateo lo tomaron de acá. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así a Dios te castiga. Guardaráis pues los mandamientos de Jehová Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra de los arroyos y aguas y fuentes, de manantiales que brotan en vagas y montes, tierra de trigo y cebada, vides y higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra de la cual comeráis el pan con escasez, tierra de la cual no comerás pan con escasez, perdón, ni faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás sobre. Dijimos hasta el 4, ¿verdad? Aquí está una figura de permisión. Nosotros más adelante nosotros podemos hablar acerca de esta figura de permisión, porque ella también dice el heridor. Nosotros sabemos que nada malo Dios puede hacer. En Santiago dice que Dios no tienta a nadie, no hiere a nadie. De Dios no provee ninguna maldad. Aquí solo estaba una figura. Y más adelante, como les digo, podemos ver acerca de eso, de que por qué los israelitas tenían que hablar de esta forma, de hablar con este tipo de idiom, retribuyéndole algo a Dios, solo para tener esta reseña, para que no vayamos con el pensamiento que Dios es el que hizo todo esto. Los israelitas no podían pronunciar nombre de otros dioses, les era prohibido. Entonces ellos tuvieron que crear un idioma donde le daban la gloria a Dios, pero también no echarle la culpa de la maldad. Entonces ellos tenían que crear este tipo de idioma o de esta forma, este refrán de decir las cosas, porque ellos no sabían con quién peleaban, ellos no sabían el poder del diablo. Entonces por eso se les prohibió decir dioses, porque ellos no conocían el poder de los demonios ni nada de eso. Y se les prohibió invocar nombres de otros dioses. Solo lo digo como algo porque estamos leyendo y se mira como, oh, Dios hizo algo malo. Pero como si tienen alguna duda más adelante o al final de esto podemos ver otros versículos acerca de esto. Por el momento, solo lo quería decir en paréntesis para que todos los que nos estén oyendo o los que estamos aquí no nos confundamos. Pero vamos, el punto acá que quiero hacer es de que Dios les dio el maná. Y se acuerdan que Jesucristo les dijo, yo soy el pan de vida, el que come de mí nunca tendrá hambre. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y cuando nosotros venimos y también hacemos esto en memoración, cuando dice y le dijo a Jesucristo a los discípulos, aquí este es mi pan, o esta es mi carne en representación con el pan. Entonces el pan o el maná, aún los israelitas le dijeron, enséñanos qué milagros puedes hacer. Nuestros padres comieron maná del cielo. Y le dice, yo soy el pan de vida. Y aquí dice que aún ni las sandalias se desgastaron, ni ellos se cansaron, y todas las promesas de Dios estaban ahí sin un desgaste, dice, y van a tener en abundancia, van a poder comer sin escasez. Esa es la promesa reflejada cuando nosotros vamos a ver más adelante el pan de vida, cuando Jesucristo dice, yo soy el pan de vida, el que come de mí no tendrá más hambre, yo soy el que, este es el pan que les va a dar vida. Este es el pan que no va a encontrar en nosotros un desgaste. ¿Qué fueron estas palabras a nosotros? ¿Qué significan estas palabras para nosotros?
que el sacrificio de Él nunca se iba a desgastar en nosotros. Nunca iba con los años, con el tiempo, nunca iba a perder el valor. Que las promesas que fueron en Él, en su muerte y en su cuerpo y en su sangre, para nosotros, que nosotros la recibimos, íbamos a tener toda la promesa y que nada nos iba a faltar y que nada nos iba a llegar a herir. Entonces, estos son los simbolismos y el evangelio que nosotros tenemos que aprender. ¿Por qué? ¿Por qué a Jesucristo más adelante en los evangelios recopila todo el énfasis de aquí de la Pascua, aún inclusive del maná? Porque a Dios le dio maná que procedía del cielo y Jesucristo dice, yo soy el pan también, yo soy el pan de vida. El que coma de mí, dice, nunca morirá jamás. Nunca morirá jamás y nunca más tendrá hambre. Entonces esas son las cosas enfáticas que la palabra nos está poniendo y les estamos poniendo aquí porque este es el evangelio. Este es el evangelio de la paz y aún cuando Jesucristo le dice de que nosotros siempre tenemos que acordarnos de esto y tenemos que saber por qué hacemos las cosas, de dónde vienen y por qué Dios tuvo que establecer estos patrones también. Vamos a Hebreos. Bueno, antes, dejen el dedito en Hebreos si ya están ahí. Pero vamos a Nehemías. Nehemías está ahí también, cerca. Unas hojitas adelante de donde están. Nehemías. Vamos a Nehemías. Van a pasar Jueces, Samuel, Crónicas, Esdras y de ahí Nehemías. Nehemías 9:6. Nehemías 9:6 y aquí vamos a leer un poquito más. 9:6 al 21. Nosotros también conocemos que todas las promesas, todas las profecías en concerniente a Jesucristo fueron realmente, se fueron cumpliendo. Entonces, desde Génesis 3:15, cuando Jesucristo le habla a la serpiente y le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, y da esa profecía, desde entonces nosotros vemos a Dios estableciendo cosas básicas, cosas que aún más adelante, casi al final, están en hebreo, que iban a ser el resamble o iban a ser nada más la sombra de la promesa o de lo que iba a culminar todo esto. Entonces, la palabra de Dios en este punto estaban establecidas promesas que se tenían que cumplir, cosas que se tenían que ir poniendo en su orden enfático. Y podemos ver que todo esto más adelante se refleja en la vida de Jesucristo y en las promesas basadas en su vida hacia nosotros. Entonces vamos a Nehemías 9. Dijimos 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, en la tierra todo lo que está en ella, y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas las cosas, todas estas cosas. Los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur, de los caldeos, y lo pusiste y le pusiste el nombre de Abraham o Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste su aflicción, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón,
contra todos sus siervos y contra todo su pueblo de su tierra, porque sabías que había procedido con soberbia contra ellos y hiciste nombre grande como en ese día. 11. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y sus perseguidores echaste en las profundidades como piedra en las profundas aguas. Antes de haber salido de Egipto, ellos hicieron la Pascua. Entonces, ellos tuvieron que organizar todo eso y después salieron. Y aquí podemos ver esto, aún podemos ver este refrán donde dice el 10. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia en contra de ellos y te hiciste un nombre grande. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio en él en lo seco. Imagínense que dividió el mar y todavía aparte del mar, la maravilla fue que no era lodo donde ellos pasaron si no estaba seco. Todavía pasaron en lo seco. Y por eso dice en las maravillas que todo lo que hiciste para la liberación del pueblo, para sacarlos de Egipto. Entonces, eso era también lo que celebraban ellos, porque que Dios había hecho maravillas en medio del pueblo de Israel, había hecho el camino para que todos ellos pudieran ser libres porque eran esclavos. Ellos eran esclavos, ellos eran los que estaban sujetos al faraón y el faraón los tenía como esclavos. Ellos eran los que prácticamente servían a Faraón, por eso Faraón no los quería soltar. Y viene Moisés le dice, Jehová dice, deja a mi gente ir, deja a mi gente ir. Si no dejas a ellos ir, entonces por tu soberbia, y aquí misma dice, por tu soberbia van a venir las cosas. Cuando entendemos bien la figura acá, no es que Dios quería hacer la maldad, sino las consecuencias. Nosotros hemos hablado de las consecuencias de la soberbia de Faraón trajo todo esto sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque la maldad que hacían era la maldad que recibían. Entonces la maldad que Faraón había y su soberbia trajo todo eso a él y al reinado. Entonces, y dividiste y pasaron en seco, y sus perseguidores echaste a las profundidades. Aquí vemos acá esta figura, y sus perseguidores echaste a las profundidades. Dios nos los echó. ¿Se acuerdan de que cuando ellos querían regresar y ellos pasaron nuevamente en el mar? Entonces el mar volvió a su forma, y porque volvió a su forma, entonces ellos se murieron. Si vemos la figura que está aquí, solo era porque a ellos tenían que darle la autoridad y el honor a Dios. No les podían dar autoridad o gloria a otro Dios. Entonces ellos tenían que entrar con una forma idiomática de darle el poder a Dios. Por eso aún en el libro de Job dice, con todo y eso Job no pecó, porque era la forma de que ellos tuvieron que solo decir el nombre de Jehová y no podían decir el nombre de otros dioses, porque Dios no los mató, Dios no les echó el agua, porque ellos fueron tan soberbios que aún querían ir detrás de ellos para volverlos a capturar como esclavos, y en ese proceso fueron y iban a atravesar el mar llega, entonces, ¿qué pasó? Se mueren. Entonces eso fue porque ellos regresaron a querer tenerlos otra vez por esclavos. Y sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra más profunda en el agua. Como columna de nube los guiaste de día y con columna de noche y con una columna de fuego, a la noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y le dijiste los juicios rectos, leyes verdaderas y los estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo prescribiste mandamientos y estatutos y ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed sacaste aguas en la peña. Aquí vuelve el 15.
son versículos claves y enfáticos. Más adelante le dice, le diste pan del cielo. Acá la palabra lo dice. Yo sé que yo se los mencioné, pero acá lo estamos leyendo en Nehemías. Estamos, acuérdense, en Nehemías 9 y este es el versículo 15 por los que están ahí conmigo. Le dice, y le diste el pan del cielo cuando tenía hambre. Literalmente el pan descendía, o Dios hacía esta maravilla de proveerle pan del cielo para satisfacer el hambre, y le diste y sacaste agua de la peña para ayudarles cuando tenían sed. Y le diste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y su rebelión pasaron a poner a caudillo para volver a servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Él siempre trató a Israel con esta misericordia. Si podemos ver, dice, y a pesar de que endurecieron y a pesar que se les olvidaron las maravillas y todo lo que hiciste, que les proveíste el maná del cielo, con todo y eso, ellos quisieron regresar a servidumbre, querían regresar a estar esclavos. Pero tú eres Dios, que perdonas. Pero tú eres Dios que perdonas. Esta es una cualidad hermosa de Dios. Y podemos ver que en su infinito amor, Él nos perdonó a través de Jesucristo. Pero porque Él nos quería bendecir más. Él no nos podía bendecir más porque no teníamos el Espíritu y porque había muchas cosas en contra de nosotros. Pero dice, pero tú que eres Dios, que perdonas, que eres clemente, que eres piadoso, tardo para la ira, no se enoja. Es cuando dice tardo para la ira, quiere decir que no se venga, que no hieres. Vemos las cualidades aquí en este versículo y como les había dicho, la palabra nunca se contradice. Si hay algo que hay una aparente contradicción, tenemos que ir a indagar por qué es que se escribió así, por qué dice aquí. Porque en este versículo habla de Dios de una forma tan tierna y tan maravillosa. Dice, pero tú que eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira, tardo para enojarse, ¿verdad? Y grande en misericordia. Y todavía remarca y lo enfatiza, y grande en misericordia. Su misericordia es grande. Y aún el rey David dice tus misericordias, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron el becerro de la fundición, y además cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que hizo subir a Egipto, dice, además cuando hicieron para sí ese becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios, hablando del becerro, todavía después que todas las maravillas que Dios había hecho, todas las cosas que Él había dado, vienen ellos, hacen el becerro y comienzan a decir, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y comenzaron a hacer cosas abominables. Tú con todo y eso, por tus muchas misericordias, veamos estos versículos como joyas. Dice, tú con todo esto, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se separó, no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual había de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon los pies. Porque cuando uno camina se hinchan los pies. Eso es curioso. Ni aún en este detalle no se escapó, ni aún se hincharon los pies. Dice, no se envejecieron. Y todas estas cosas, con todo y eso, con todo lo que Israel había hecho,
Viene y le dice, tu misericordia no se apartó de ellos, sino tu buen espíritu siempre estuvo ahí, no se retiró. El maná, siempre tú proveíste esta necesidad, siempre le diste para algo de beber, y siempre en los 40 años que anduvieron vagando en el desierto, nunca tuvieron necesidad de nada. Y esta es la promesa que Dios hizo a través no solamente del pacto que había hecho, las promesas, y también la Pascua en la cual celebraron todos ellos, pero también estas promesas se hacen más grandes y evidentes en el sacrificio de Jesucristo. Y si esta es la promesa que no les iba a faltar nada, ni siquiera se desgastaron las sandalias, ¿cuál es la promesa para nosotros cuando Jesucristo muere? Si le dice, tus infinitas misericordias no faltaron para ellos. Tu buen espíritu siempre estuvo ahí sustentándoles. Inclusive en los momentos que ellos fueron rebeldes, tu misericordias estuvieron ahí y tú nunca te enojaste. Siempre estuviste proveyendo, siempre estuviste aquí. ¿Y qué dice la palabra de nosotros? Dice que nada nos va a poder separar del amor de Cristo. Nada nos va a poder separar de eso. Ahora con el Espíritu nosotros dentro, y nosotros tenemos que ver esta historia como el reflejo de Dios siempre proveyendo todo, la salida, todo para que nosotros podamos tener y comprender las misericordias de Dios en todos los tiempos y saber que todo lo que Él pone en su palabra es por una razón. Vamos ahora a Juan. Juan 6, pudimos ver acá donde habla del maná, y para que vean conmigo de que por qué Dios dio maná y por qué hace esas referencias muy resonantes en su palabra. Vamos a ver a Juan 6. Y hallándole al otro lado del mar, les dijeron, Rabbi, cuando dejaste acá, respondió Jesús y le dijo, de cierto, os digo que me buscáis, no por habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. 27. Trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. 28. Entonces les dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 29. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él para que haya enviado. 30. Le dijeron, entonces, ¿qué señales pues hacer tú para que veamos y te creamos qué obras haces? 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. 36. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. 37. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que viene no lo rechazo. 38. Porque he bajado del cielo para hacer mi voluntad, sino la que me envió. 39. Y estás en la voluntad del que me envió, que yo no perdí nada de lo que él me ha dado, sino lo que resucité en el día final. 40. Por la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré el día final. Ok, gracias.
Solo voy a hacer un énfasis en unos cuantos versículos donde dice el 30. Le dijeron, entonces, ¿qué señal puedes hacer tú para que veamos y te creamos? Leímos Nehemías donde dice que Dios había hecho señales y maravillas. Aún no creyeron, ¿verdad? Querían ir a esclavitud, pero ellos venían y citaban la palabra en contra de Jesús. Pero era para tentarle, porque ellos no creían. Pero le dice, vamos, enséñanos los milagros. ¿Qué hace? ¿Cuáles son las obras que tú haces? Nuestros padres comieron maná en el desierto. Aquí viene y cita, ¿verdad? Nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces está hablando de él mismo. Dice, ¿acaso no es el verdadero pan? Este es el pan que le dio, pero el verdadero pan, enfatizando, ¿verdad? Es aquel que Dios envió desde el cielo, ¿verdad? Porque el pan que Dios dio descendió del cielo, y dice descendió porque es una figura. Cuando dice descendió no quiere decir que Jesucristo estaba, sino descendió porque Él es el Hijo. Y así como la simiente se pasa, entonces Él siendo simiente vino de Dios. Esa es la figura humana, si se podría decir, pero dice descendió porque venía de Dios. Así como cuando los hijos vienen de los papás, Él venía de Dios. Por eso es la figura que descendió, porque procedía de Dios, no que estaba en el cielo, sino se refería a que era hijo de Dios. Descendió del cielo y da vida al mundo. Y da vida al mundo. Y le dijeron, danos siempre de ese pan. Danos siempre de ese pan, qué maravilloso. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre. Y el que cree en mí jamás tendrá sed. Dice, porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso dice, yo he descendido del cielo porque estaba haciendo la voluntad de arriba. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, de todo lo que me diere no pierda nada, sino lo resucite en el día postrero. Entonces estas son las promesas, las profecías y toda la palabra que se cumple a medida de la historia desde antes, ¿verdad? Y muchos hacen preguntas. Unos me han dicho, ¿por qué es que tenía que morir? ¿Por qué la sangre? Vamos a ver por qué. Solo en un versículo breve, como énfasis, a Hebreos 9:22. Cuando lo tengas, vela, y de ahí lo leo yo en español. Indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Okay. Siempre sale esta pregunta. Hebreos 9:22, y esta es otra versión. Y es que según la ley, nosotros que sabemos que hay administraciones, hay tiempos y hay épocas, nosotros estamos en la época de la gracia, y de acuerdo a la ley eran otros requisitos y otra demanda. Y es que según la ley, según esa época, de acuerdo a esa demanda o requisito que tenía la ley que cumplirse, prácticamente todas las cosas, de acuerdo a la ley, prácticamente todas las cosas se purifican mediante la sangre. Todas las cosas se purificaban mediante la sangre. ¿Se acuerdan el primer sacrificio que se hizo? Que fue con Adán y Eva. Cuando Dios dice de que cuando Dios hizo pieles para cubrirlos, tuvo que haber habido una muerte. Cuando mató a ese, tuvo que haber una muerte de un animalito para poder hacerles pieles. Y tuvo que haber la sangre también salió esa vez. Y por eso ahí mismo después podemos ver a Adán y Eva después. Pero regresando acá a Hebreos, dice, y es que según la ley prácticamente todas las cosas se purifican mediante la sangre, y si no hay derramamiento de sangre,
no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Esto es de acuerdo a la palabra, porque ahora ya esto ya no es valible en el sentido de que ya no necesitamos hacer sacrificios, ya no necesitamos matar eso, sino es Jesucristo, ¿verdad? La víctima o el cordero. Pero en ese tiempo tenían que hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque la ley requería de que tenía que haber sangre. ¿Por qué? Porque era la vida, era el sustituto. Mi vida era, dice, porque el pecado porque el resultado del pecado es la muerte. Entonces, para que yo estar justo con Dios, tenía que haber un sustituto. Y los sustitutos en ese momento era el cordero, o cuando ellos hacían algo, cada cosa que ellos hacían, tenían que haber un sustituto de la vida de ellos, porque por el pecado, dice que el pecado que uno hacía, entonces merecía la muerte. Entonces, por el sustituto de cada cosa que ellos hacían, o de la vida misma de la persona, eran los sacrificios. Por eso era eso, porque una vida tenía que sustituir otra de acuerdo a la ley, porque era ojo por ojo, ¿se acuerdan? Entonces, alguien tenía que venir a redimirnos y cumplir todas las exigencias de que habíamos leído antes en Éxodo. Y dice, y es que según la ley, prácticamente todas las cosas se purifican mediante la sangre, por medio de la sangre, y si no hay derramamiento de sangre, no podía haber remisión, no podía haber perdón, no podía hacer todo lo que Dios quería con nosotros. Vamos así a Números. Vamos a regresar a Números con el tema de la Pascua con Israel. No solo estamos haciendo comparación para que después el otro segmento que veamos encaje mejor, y por eso estoy haciendo en diferentes tiempos, estoy haciendo un contraste de lo que estamos leyendo, pero el tema básico es la Pascua con Israel para ver por qué era la necesidad de un Salvador, por qué era la necesidad de la resurrección y por qué era la necesidad de todo hasta el punto de ahora. Números 9. Vamos a leer del 1 al 14. Igual acá, 5 versículos cada uno y hasta que se vaya, porque este también es. No. And the Lord spoke to Moses in the wilderness of Sinai in the first month of the second year after they had come out of the land of Egypt, saying, Let the people of Israel keep the Passover at its appointed time. On the 14th day of the month, at twilight, you shall keep it at its appointed time, according to all of its statutes and all of its rules you shall keep it. So Moses told the people of Israel that they should keep the Passover, and they kept the Passover in the first of the month, on the 14th day of the month at twilight, in the wilderness of Sinai, according to all that the Lord commanded Moses, so the people of Israel did. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y 7. Y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? 8. Y Moisés le respondió, esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. 9. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. In the second month, on the 14th that day at twilight, they shall keep it. They shall eat it with unleavened bread and bitter herbs. They shall leave not it until the morning, nor break any of its bones, according to all the statute for the Passover, and they shall keep it. But anyone who cleans
who is clean and is not on a journey fails to keep the Passover, that person shall be cut off from his people, because he did not bring the Lord's offering at its appointed time. And that man shall bear his sin. And if a stranger sojourns among you, you keep the Passover to the Lord according to its statute of the Passover and according to its rule. So shall he do. You shall have one statute, both for the sojourner and for the native. On the day that the tabernacle was set up, the cloud covered the tabernacle, the tent of the testimony, and at the evening there was over the tabernacle like the appearance of fire till morning. Ok, gracias. So el 11, lo voy a repetir. Tenían que, dice, lo tenían que celebrar el día 14 del segundo mes. El 11 dice eso. Quiero que le pongan un ojito a esto porque cuando crucificaron a Jesucristo, para saber cuáles son los días que fueron crucificados, el día, perdón, que fue crucificado, los días que estuvo muerto y el día que resucitó, right? Entonces, fue básicamente en este periodo también cuando crucifican a Jesucristo. Esta es la preparación de la Pascua con Israel, pero y cabal en el mismo calendario, en los mismos días, vemos el mismo escenario cuando se sacrifica el Cordero de Jehová, que es Jesucristo. Entonces, estos son puntos importantes para después poder entender. La celebración del día 14 según el mes al anochecer, que se acuerdan las 2 tardes que era cuando se estaba anocheciendo o cuando el sol se está poniendo, comerán panes sin levadura, no dejarán nada del animal sacrificado para el día siguiente, no quebrarán ni siquiera un solo hueso. ¿Se acuerdan? Más adelante también esa es una característica que a Jesucristo la palabra le dice que no tenían que quebrar ningún hueso, que aun cuando descubrieron que estaba muerto, solo se pasaron a lo otro. Pero esto también era también de acuerdo a Jesucristo, que no tenían que quebrarle ningún hueso. Entonces dice, el día siguiente ni quebrarán ni siquiera un hueso del animal que ellos iban a sacrificar. Este es de acuerdo al ritual de la Pascua, pero así alguien que está en estado de impureza y no se encuentra de viaje y rehúsa celebrar la Pascua, tal persona sea expirada de su pueblo. Y dice, y cuando el extranjero reside entre ustedes y quiere celebrar la Pascua en honor a Jehová, hacer lo que lo haga. Entonces, podemos ver que ellos tenían que prepararse ritualmente puros. Tenían que lavarse los pies, tenían que lavarse las manos, no tenían que tocar cadáveres, tenían tantas exigencias y purificarse de todas maneras, en el sentido de todas formas, para poder hacer la Pascua. Ahora, el revés, si se podría decir, o la maravillosa misericordia de Dios, es que a nosotros la Pascua es la que nos purifica. Ya para nosotros, de acuerdo a la ley, no nos demanda todos estos rituales difíciles que era para el hombre, porque también la palabra dice que era difícil hacer todas estas cosas. Por eso necesitábamos, por eso tuvo que haber la necesidad de un Salvador. Porque ahora Jesucristo es el que nos ha hecho limpios. Y si vemos todo eso que habla de limpieza, ¿verdad? Habló mucho de limpieza, ceremonialmente limpios, que no tenían que tocar esto, que no tenían que hacer eso, que tenían que comerlo de esta forma, que eran tantas exigencias para considerarse honrosos para tener este día de la Pascua. Sin en cambio, en nosotros la Pascua es la que nos limpia. Y entonces podemos ver la misericordia y el amor de Dios en nuestra vida, hacia cómo las cosas eran de que ellos tenían que mantenerse puros, y nosotros cómo es que nosotros nos mantenemos puros y limpios. Vamos a Éxodo, y creo que nos vamos a quedar ahí. Tenía Hebreos, pero podemos dejar comenzar Hebreos el próximo domingo, porque en la porción de Hebreos vamos a comenzar prácticamente capítulos enteros también. Vamos a Éxodo 30, y aquí solo son unos cuantos versículos, o casi como nos quedamos. Éxodo 30, 18 al 21. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y las
colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. 19. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. 20. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavaron con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Gracias, dice. Y habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce. El bronce quiere decir juicio. Más adelante vamos a ver números donde dice que Jehová le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. Y en Juan también dice eso de que Jesucristo le dijo, así como a Moisés levantó la serpiente de bronce, pero eso es un paréntesis. Entonces, pero el bronce quiere decir juicio o que ya ha sido juzgado. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y colocarás entre los tabernáculos de reunión y el altar. Y pondrás en ella agua, y de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies. Estamos hablando de que tenían que ser puros, ritualmente puros, moralmente puros, y también por eso los fariseos le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Verdad? Por esto, porque ellos querían llamarlos impuros. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies, y cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. El que no estaba limpio, ¿qué le pasaba? Moría, caía ahí, caía a la par. Si yo estaba aquí y uno no estaba limpio, caía a la par mía, así de repente ya sabían de qué era, porque no había seguido de acuerdo a la purificación de todo lo que Dios había dicho, entonces moría. Ese era el juicio de que tenían que morir. Y vemos algo diferente con Jesucristo después. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se tienen que lavar para no morir. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, y así lo pasarán en todas las generaciones. Por eso vemos a los fariseos diciéndole eso a los discípulos, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y podemos ver más adelante donde Jesús le dijo, ustedes ya están limpios, pero porque Jesucristo vino a realmente no solo limpiar la superficie, porque aún Jesucristo le decía, ustedes quieren purificarse por fuera, pero por dentro no. Entonces vemos un plan de redención diferente para nosotros, el cual Jesucristo nos limpia de adentro hacia afuera, la transformación. Entonces podemos ver que el sacrificio de Jesucristo no llegó solo al altar, sino llegó hasta lo más sumo. Entonces el otro domingo vamos a comenzar con Hebreos para ver más adelante y con detalle qué es lo que pasó en cada cosa en la vida de Jesucristo y qué es ahora lo que nos hace limpios. Para el domingo como les digo, vamos a comenzar en Hebreos y vamos a leer Hebreos 7, 9 y 10. Vamos a quedarnos en Hebreos por un buen tiempo el próximo domingo para poder hacer una conclusión de todo lo que hemos leído y ver realmente el evangelio, porque esto es parte de nuestro evangelio. Donde Corintios dice que si no hubiera resurrección de muertos, ¿se acuerdan? Leímos eso, entonces en vano seremos lo que predicamos, y si Jesucristo no murió, entonces ¿dónde está el Espíritu? Entonces esta es nuestra base, este es nuestro evangelio. Nosotros creemos en la resurrección y creemos en el sacrificio de Jesucristo.
Y esta es la importancia de conocer desde el principio de la historia a la culminación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por qué tuvo que morir y qué es lo diferente hoy para nosotros. Dios les bendiga.